Ahora vamos con una nota local. El expresidente Leonel Fernández está disertando en la Conferencia Centroamericana y del Caribe. Vamos a escuchar. En la primera década del siglo XX hay una transición de sociedades tradicionales de tipo rural hacia sociedades urbanas, con un proceso de industrialización. Esto va a generar el surgimiento de nuevas capas sociales, sobre todo un sector empresarial industrial emergente, capas medias profesionales, abogados, médicos, ingenieros, que empiezan a participar por vez primera en la actividad política. De igual manera, los sindicatos y, por tanto, obreros que también empiezan a participar, y se genera una especie de alianza política entre estos sectores: sector industrial emergente, capas medias profesionales, trabajadores sindicalizados, y esta alianza política genera un desplazamiento de la oligarquía terrateniente tradicional hacia los regímenes populistas democráticos, los electos, porque también sabemos que hay un modelo populista de corte autoritario. Influye mucho el impacto de la Revolución Mexicana, por supuesto, y el surgimiento del Partido Nacional de la Revolución, que se convierte después, en los años 40, como el Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, ¿cómo se va a diferenciar este modelo populista del modelo oligárquico post-independencia? En primer término, en el hecho de que se va a tratar de crear una clase empresarial fuerte a través de un modelo económico que es el de industrialización vía sustitución de importaciones. En segundo lugar, se trata de desarrollar políticas que tengan carácter incluyente. Como el proceso de urbanización latinoamericano no se había acompañado, como el estilo europeo, de un proceso de industrialización, sino que hubo una migración desde el interior hacia las ciudades, muchos no lograron insertarse en el mercado laboral y pasaron a formar una masa marginal. Ese grupo de marginados son los excluidos, los descamisados de Vita Perón. Y el movimiento populista, los partidos populistas van a cooptar a estos sectores que se constituyen en una mayoría, porque hay ese proceso de construcción de mayorías en las ciudades con respecto a las poblaciones rurales que habían sido predominantes en el siglo pasado, y los partidos populistas van consiguiendo un apoyo político y electoral de esas masas urbanas marginales. El líder populista fundamental es un líder carismático, generalmente un gran orador que conecta emocionalmente con las masas. Se plantea políticas redistributivas que antes no estaban en la agenda de los partidos políticos, ¿verdad? Y hay una incorporación de las masas al ejercicio del poder político. Entre los partidos políticos que más se destacan en este aspecto estaría, por supuesto, además del PRI mexicano, estaríamos hablando del APRA en el Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, cuyo líder fue Víctor Raúl Aya de la Torre, uno de los líderes políticos más destacados del siglo pasado, que no llegó a ser presidente porque siempre se le impidió, estuvo en el exilio muchos años, pero cuyo partido, el APRA, le sobrevivió, hasta el punto que Alan García, por el APRA, llegó a la presidencia en 2 ocasiones. Y el APRA en el Perú ha sido una organización, un partido político sumamente influyente. Bueno, entre el movimiento populista, los venezolanos, por ejemplo, formaron Acción Democrática después de la caída del gobierno de Juan Vicente Gómez. Y Acción Democrática ha sido uno de los partidos también más decisivos e influyentes en Venezuela desde los años 40 hasta la culminación del pasado siglo, hasta los años 90. Sigue siendo una organización política vigente, pero no tiene todavía el dinamismo y la vitalidad que tuvo en aquellos años. Además de Rómulo Betancourt, su figura fundamental, bueno, tuvimos a Carlos Andrés Pérez, a Raúl Leoni, como figuras de esa organización política. En Bolivia, en el año 1952, la revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que llevó a Nancy Lesuazo y a Víctor Paz Extensor durante varios años al poder. Bueno, en Ecuador está la figura de Velasco Ibarra, ¿verdad? 5 veces presidente
Estamos escuchando la disertación del expresidente Leonel Fernández en la Conferencia Centroamericana y del Caribe que se desarrolla aquí en República Dominicana. Y vamos a